Me gustaría contarte en esta ocasión un caso de una persona que vino a consulta por un problema que es más normal de lo que parece. A la pregunta de cuál era el motivo de su consulta, me contestó llorando que no entendía lo que le pasaba. Comenzó a explicarme que antes era una persona alegre, divertida, que le encantaba salir con sus amigos, hacer cosas, viajar, y ahora no tenía ganas de nada. Y cuando empezamos a hablar a lo largo de las sesiones, apareció algo importante. Esto no empezó de la nada. Había pasado por una etapa bastante difícil. Mucho estrés mantenido en el tiempo, una decepción personal importante y varios meses sintiendo que nada le salía como esperaba. Al principio me acuerdo que lo gestionó como pudo, tratando de ser fuerte, así me indicaba. Pero poco a poco comenzó a notarse diferente, más cansada, más irritable y con menos energía. Y cada vez con más momentos de tristeza, de apatía y sensación de estar apagada. Y ahí empezó el cambio. No de golpe, obviamente, sino poco a poco. Me contó que cada vez quedaba menos con sus amigos, dejó de hacer cosas y actividades que le gustaban, y no porque no quisiera, sino porque no le apetecía. Al principio cancelaba una actividad con las amistades, se quedó en casa y se sintió aliviada. Y pensó, bien, eso es lo que necesito. Pero este alivio duró muy poco, porque al día siguiente se sentía más desmotivada. Y lo que hizo fue volver a cancelar otra actividad. Poco a poco empezó a hacer menos cosas, dejó de salir a caminar, dejó de responder mensajes, dejó de hacer las pequeñas cosas del día a día y me dijo algo muy claro. Cada vez me cuesta hacer más todo. Un día me acuerdo que me indicaba que tenía que hacer una llamada importante y le generó ansiedad. No lo hizo. Y en ese momento sintió nuevamente alivio. Y sin darse cuenta, su cerebro, le explicaba, aprendió algo. Si evito, me siento mejor. Y empezó a evitar más cosas, pequeñas al principio, pero luego más importantes. Hasta que su mundo, ¿vale?, se hizo mucho más pequeño. También me dijo algo que encajaba mucho con todo esto, que ya no disfrutaba con nada. Antes me decía que le gustaban cosas simples, un café con alguien, salir un rato, ¿no?, terminar algo pendiente, pero ahora ya eso no estaba en su día a día. Y no porque no pudiera disfrutarlo, sino porque había dejado de hacer esas cosas. Pero lo más duro no era solo lo que hacía, sino cómo se hablaba a sí misma. Si hacía algo, por pequeño que fuera, se decía, eso no cuenta, no tiene importancia. No le daba valor, pero si no lo hacía se machacaba. Y ahí está la trampa, le explicaba. Nada parece suficiente, pero todo pesa demasiado. Y sin darse cuenta entró en un bucle vicioso. Hacía menos, recibía menos, se sentía peor y hacía aún menos. Y entonces le expliqué algo muy importante. Le dije, lo que te está pasando tiene sentido. Y no es que te hayas vuelto débil, es que estás atrapada en ese patrón. Y también le dije algo clave. No necesitas esperar a tener ganas para empezar. Porque muchas veces no es cuanto me sienta mejor haré cosas. Es justo al revés. Empezamos con cosas muy pequeñas, salir 5 minutos, responder un mensaje, hacer una tarea sencilla y poco a poco empieza a pasar algo. Vuelven pequeñas sensaciones positivas. No de golpe, obviamente, ni mágicamente, pero sí lo suficiente como para empezar a salir del bucle. Saben, la depresión no aparece de la nada. Empieza con situaciones que nos sobrepasan. Estrés, pérdidas afectivas, decepciones con amistades, frustraciones laborales, cambios físicos, etc. Y luego se mantiene por cómo dejamos de vivir nuestro día a día. Pero se puede cambiar.
No esperando a sentirse mejor, sino empezando poco a poco a hacer algo por muy pequeño que sea. Saben, la activación y la programación de actividades es un muy buen comienzo de partida para salir de la depresión, del desánimo o el decaimiento, pero no siempre es suficiente por sí sola. Cuando analizamos bien cada caso, vemos que muchas veces hay variables que están manteniendo el problema, algunas externas, pero muchas internas. Por ejemplo, he encontrado con bastante frecuencia en la consulta que existen dificultades en las habilidades sociales, tienen problemas de autocontrol, existen creencias muy rígidas o negativas sobre sí mismos, los demás o la vida, aparecen formas de responder que no ayudan, como el alcohol o el consumo de drogas, tienen dificultades a la hora de gestionar las emociones, etcétera, etcétera. Por eso, más allá de activarte, es importante que entiendas muy bien qué te está manteniendo ese bucle en tu persona. Porque salir de la depresión no es solo hacer más cosas, es hacer las cosas adecuadas y significativas para ti y entender qué te está bloqueando. Si te has visto reflejada o reflejado en este caso, dar el paso de pedir ayuda profesional puede ser el inicio de tu mejora. Te habló el psicólogo David Martínez, experto en salud mental y bienestar psicológico, del Instituto Avanzado de Psicología Aplicada IAPA.